Qué placer volver a estar con ustedes una vez más en este espacio de entrevistas jurídicas. Hoy vamos a tener el honor de estar con un colega de la hermana República Colombiana, el doctor Gabriel Vivas, uno de los juristas que yo más aprecio y respeto a nivel internacional en el campo del derecho de los seguros y del litigio. Gabriel es un excelente litigante y también lo hace en diversas áreas, no solo en la materia de los seguros, ¿verdad? Pero hoy vamos a concentrarnos a hablar de algunos temas de seguros. Es más, diríamos prácticamente que esta charla o esta entrevista la vamos a denominar Hablemos de los seguros, ¿verdad? Porque vamos a hablar, a tratar de abarcar algunas líneas muy importantes y sobre todo relacionarlos con el asunto de lo que está pasando hoy en día por el tema del COVID-19, que es la crisis, que es la pandemia, que nos tiene a todos ocupados y algunos temerosos, ¿verdad?, de lo que pueda pasar. Y entonces, en áreas tan específicas como las del derecho, es importante tener claridad sobre lo que sucede. Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos cumplir con las expectativas de mi parte como entrevistador. Estimado doctor Boris, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras y pues no, muy complacido de estar acá contigo nuevamente y de poder, digamos, tocar estos temas que tanto nos interesan y hace parte de nuestro gusto profesional, pero además gusto académico. Excelente, muchas gracias. Como este video se va a retransmitir, Gabriel, digamos, por muchos lugares del continente americano y en España también, entonces, vamos a procurar ser lo más neutro posible, ¿verdad? Pero por supuesto que vamos a hacer énfasis en la legislación colombiana y en la legislación costarricense para poder ejemplificar, digamos, algunas de estas cosas. Con Gabriel tenemos una enorme ventaja, que Gabriel es un estudioso del derecho comparado también, ¿verdad? Y entonces él va a hacer referencia a algunas legislaciones fuera de la de Costa Rica y la de Colombia, también en algunos puntos específicos, porque él se ha preocupado y se ha ocupado de estudiar estos temas. Entonces, sin más preámbulo, Gabriel, ¿qué le parece si empezamos a hablar un poquito de los seguros de daños, ¿verdad? Hoy en día, con el tema de la pandemia, existe una enorme duda en aquellas pólizas que conocemos que contienen la cobertura o el amparo de lucro cesante, ¿verdad? En las pólizas de todo riesgo de daño material. Y entonces nos gustaría, Gabriel, que nos hables un poco de ese tema, ¿verdad? Y que plantees las interrogantes principales que en tu experiencia te has podido encontrar. Muchísimas gracias y por favor. Perfecto, Boris, muchas gracias. Pues sí, básicamente podemos decir que el derecho de seguros o en general los seguros van a tener una afectación y están teniendo una afectación muy grande en distintas áreas. Y pues obviamente la primera que sale es el tema de seguros de personas, que la idea pues no es el que vamos a tocar, pero digamos es el que básicamente tendría más sentido en un determinado momento por las muertes, por la enfermedad, etcétera. Pero resulta que en el campo del seguro de daños o de los seguros de daños, se está presentando una de las afectaciones más amplias y de mayor controversia que existe, y bien como lo dices, principalmente frente al seguro de lucro cesante. Al respecto hay que hacer dos precisiones especiales importantes previas. La primera es que el seguro de lucro cesante en ninguna de las legislaciones latinoamericanas está regulado, ¿de acuerdo? Así como encontramos regulación en transporte, en incendio, en responsabilidad civil, por poner unos ejemplos comunes a todas nuestras legislaciones, el seguro de lucro cesante no lo está. Básicamente, la referencia que existe, tanto en la Ley 50 al 80 de España, como en la 89-56 de Costa Rica, como en el Código de Comercio colombiano, e incluso en las otras legislaciones más novedosas, como la de Perú del 2012, la de Chile del 2013 y la más reciente de todas, Uruguay 2018, básicamente tenemos una norma que es común, con mayor o menor diferencia en cuanto a sus expresiones, pero es el hecho de que el lucro cesante es asegurable, solo que se requiere pacto expreso. Punto. Eso es básicamente la referencia que en la mayoría de legislaciones se hace. Ahora, eso nos lleva y nos pone en un contexto muy importante. Y es que las discusiones que vamos a plantear, todo lo que vamos a mostrar está siendo la problemática a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, pero a la que no vamos a ser extraños en nuestros países, es el hecho de establecer cuáles son las condiciones de la cobertura. Y esto lo digo porque en mucho toda esta problemática va a depender en su análisis y en su solución de los textos de las pólizas.
No hay una referencia legal específica y de esa manera dependerá de la interpretación, de las traducciones y, como lo decía, de los textos mismos, poder solucionar todas las problemáticas que vamos a plantear. En segundo lugar, es bueno hacer las siguientes aclaraciones. En el seguro de lucro cesante, lo que se está cubriendo claramente es la pérdida de ingreso, puede ser, o la pérdida de utilidad que sufre una empresa por razón de que se detenga su operación, conceptualmente hablando. Ahora, ahí es donde tenemos que tener, digamos, un poco claro una situación que es importante. En todas las noticias y en todos los análisis que se han venido haciendo, normalmente se habla del seguro de interrupción del negocio, el business interruption, pero lo que se está descuidando es que en materia de seguros, desde el punto de vista técnico, esa es solo una forma de lucro cesante. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Por qué? En materia de seguros, cuando hablamos de lucro cesante, tenemos que diferenciar al menos tres grandes grupos. Lo que se conoce como el ALOP, por sus siglas en inglés, Anticipated Loss of Profit, que es el lucro cesante cuando se trata de pólizas de construcción. Business interruption en efecto existe, pero este corresponde a las pólizas de todo riesgo daño material de empresas en operación. Pero asimismo existe otro nombre técnico que en algún punto puede ser útil para hacer todo este análisis, y es también, por sus siglas en inglés, el DSU, Delayed Startup, que es el lucro cesante que se deriva de las pérdidas en transporte. Para el propietario de la carga, cuando sufre la pérdida, digamos, en el transporte se pierde y el propietario de la carga no lo recibe. Entonces, esto es importante porque son términos técnicos, son términos que no están en la ley, pero que significan un específico o una específica área en materia de seguros. Como les digo, en el primer caso es construcción, el segundo operación y el tercero es transporte. Ahora bien, la problemática se puede presentar en cualquiera de los tres. Y esa es quizá la aclaración que quiero hacer. Normalmente solo hablamos del business interruption como si solo hubiera problemática de lucro cesante en las empresas que tuvieron que parar. Pero es que recuerden que en varios de nuestros países también tenemos la problemática que las construcciones tampoco pudieron seguir. Allí vamos a tener otro lucro cesante. Esa va a ser otra área de afectación, no solo la operación. Bien, el principio es el mismo. En esa misma línea, para poder entender toda la situación, también debemos diferenciar en materia técnica de seguros lo que yo me atrevería a llamar los lucros cesantes directos y lo que se conoce como los lucros cesantes contingentes. Quede claro, estos son términos de seguros, no son términos del Código Civil, en ninguno de nuestros países, ni el Código de Comercio, son términos de seguros. Bien, ¿dónde está toda la situación? La regla general, el uso común del lucro cesante en cualquiera de sus modalidades es el directo. ¿Qué significa eso? Y esto, digamos, he recibido ya reportes de varios países europeos y de varios países latinoamericanos. El uso común de reaseguro, por muchísimos años, con los textos estándar, muchos venidos del inglés, etcétera, etcétera, es el denominado, o el que yo denomino, lucro cesante directo. Es decir, es aquella cobertura de seguro de lucro cesante en la cual se cubre la pérdida que se sufra por parte del asegurado, pero con ocasión de un daño material cubierto. Bien lo decías tú, normalmente las pólizas de todo riesgo daño material vienen conformadas por dos secciones principales. La primera, que es daño material, es decir, los daños que sufran los bienes, y la segunda, de la de lucro cesante, corresponde a esa pérdida de ingreso, pero ojo, directamente derivada y relacionada o con ocasión de la pérdida de daño material cubierta. De tal manera que si estamos hablando de una póliza de incendio, por decir algo, la fábrica se incendia, pues por supuesto uno es el valor de los bienes incendiados y otro el lucro cesante con ocasión del incendio. Pero ahí es donde está la gran problemática hoy en día. Registro con sorpresa que un altísimo porcentaje a nivel mundial de asegurados e incluso de intermediarios es como si se vieran sorprendidos hoy en día por eso. Y resulta que ha sido el funcionamiento de toda la vida de las pólizas. Y entonces, por supuesto, la gran pregunta que sale hoy en día es la pandemia, o mejor, la parada en operación por la pandemia, ¿está cubierta por la póliza de daño material y en efecto por la sección 2 de lucro cesante? Pues la respuesta
La respuesta general es no. No hay un daño material. Los bienes en cuanto a su integridad no se han siniestrado. No hay un siniestro para la sección 1 de daño material y como ellas están encadenadas y siempre ha sido condición de la sección 2 del lucro cesante que este sea el que se genere con ocasión del daño material. Ya vamos a adentrarnos un poco en la experiencia internacional con respecto a eso y ahí es donde está la gran situación. Se le agrega a la discusión el nombre de póliza todo riesgo daño material. ¿Por qué? Porque ya han venido también algunos alegatos que dicen, si es una póliza todo riesgo y no tengo exclusión de pandemia, debería cubrirse. Bien, ahí vendrá otra serie de discusiones jurídicas. ¿Por qué? En primer lugar, porque en una póliza de daño material no es necesaria una exclusión conceptualmente de pandemia. Y eso no significa que haya cobertura. ¿Pero por qué no es necesaria? Porque podríamos decir, como bien lo han dicho algunos expertos, es que las máquinas o los bienes materiales no se enferman. Luego, conceptualmente, no hubiese sido necesaria tenerlo. Ahora bien, aun cuando no la tenga, de todas maneras, la relación y la condición de cobertura es que haya un daño material y conceptualmente con la pandemia no lo hay. Ahora, sabemos que existen distintas posiciones y, por ejemplo, en Estados Unidos ya algunos han venido alegando que una eventual contaminación de la máquina con el COVID-19 significaría un daño material, ¿sí? Pero también viene la posición contraria, de acuerdo con la cual, primero, el hecho de que el COVID haya parado la economía, haya parado la actividad de un país, no significa que efectivamente haya contaminación en un bien. Ahora, si lo hubiera y se pudiera probar esa contaminación del bien con el COVID porque alguien enfermo respiró al lado de la máquina, si se pudiera probar conceptualmente, ¿sería un daño material? Pues muchos autores, insisto, dicen que no porque el bien no ha perdido su integridad. Entonces, allí tenemos una problemática enorme. Adicionalmente, se genera otra. ¿Cuál es la causa real de la detención de la actividad de una empresa o de una construcción? ¿Cuál es? ¿Es la pandemia como enfermedad o es la orden de autoridad que dice que no podemos salir en los países que tenemos confinamiento o cuarentena obligatoria? Porque ahí la discusión de nuevo va a tomar forma. Supongamos, y lo hemos dicho en varios foros, que uno de los ejemplos es Uruguay. En Uruguay no hay un confinamiento obligatorio desde el punto de vista de una orden estatal o de una orden legal. Hay una recomendación. Entonces, en esas áreas o en esas situaciones, vamos a presentar lo siguiente. Ok, paré mi empresa porque el Estado dio la recomendación, estamos en un estado de emergencia sanitaria, etcétera. ¿Eso daría lugar a la cobertura? Pues ese sería si identificamos que la causa es en sí misma la pandemia, pero no necesariamente significa que haya una contaminación. Si la hay, entonces entramos en la segunda discusión. Ahora bien, agreguemos otro elemento a la discusión. En algunos textos de póliza ya se identifican unos supuestos adicionales al tradicional, es decir, que haya un daño material cubierto. También en algunos textos de póliza se le agrega a la cobertura que el lucro cesante será por el daño material, o que se cubre, será por el daño material o por orden de autoridad. Y entonces venimos nuevamente a la discusión. En los países en que hubo la orden, ¿esa orden de autoridad es suficiente? Pues creeríamos que sí, y además los textos que conocemos son bastante escuetos en decir, se cubre el lucro cesante cuando haya un daño material cubierto o una orden de autoridad que impida el acceso, por decir algo. En ese caso, pues uno diría, la cobertura procede. Podríamos entrar directamente en las discusiones nuevamente con países como Uruguay, donde no hay una orden, pero en los demás sí. No obstante lo anterior, por ejemplo, conocemos que en este momento existe una altísima controversia en Inglaterra, porque no obstante tener esa cláusula, una de las grandes reaseguradoras del mundo que está en este momento en el ojo del huracán, dice que si bien es cierto, se establece que hay una orden de autoridad como condición de la cobertura, dice que su alcance nunca fue la pandemia, sino que fue únicamente afectaciones que se den en las inmediaciones del predio asegurado. Aquí vendrán, y en eso eres tú un experto, vendrán grandes discusiones de protección al consumidor, porque es que básicamente que ese sea el entendimiento o haya sido su uso toda la vida, no significa que un texto tan escueto como ese no podamos decir que la orden de cuarentena obligatoria
no sea una orden de autoridad para efectos de la cobertura. Sin embargo, tenemos ese antecedente, es la Financial Conduct Authority en Inglaterra, ya ha tenido que intervenir varias veces, las acciones de esta reaseguradora han caído enormemente porque se está generando una falta de imagen grande. Sin embargo, digamos, mucho de esto, como vengo diciéndoles, como depende de los textos de póliza, y requeriría que cada persona lea su póliza y analice si tiene uno u otro de estos supuestos. Pero podemos agregar otro tercer elemento de discusión. Empezamos por decir que el solo nombre era interrupción del negocio. Y la pregunta es, ¿cuál es el alcance de la expresión interrumpir? ¿Por qué? Porque es muy sencillo identificar hipótesis en las cuales, por la orden estatal, las empresas se detuvieron. Sencillamente no están funcionando. No quedaría duda que se interrumpió la actividad. Pero, como hemos podido tener la oportunidad de discutir, conocemos casos de medios de transporte que no han parado, porque sabemos que las excepciones que tienen las cuarentenas en cada uno de nuestros países o la orden de quedarse en casa, pues tienen excepciones. Y las actividades que han sido declaradas en cada país como esenciales requieren que haya movilización. Entonces, hay un hecho concreto. No pararon ciertos medios de transporte, entiéndase metros o sistemas de buses como el Transmilenio de Bogotá o como el Transantiago, etcétera, etcétera, en los cuales, pues sencillamente su operación se ha reducido. Esa reducción de la operación sería interrupción. Y de nuevo entraremos en la controversia. Estoy seguro que alguien podría alegar que interrumpir es detener. No se detuvo, entonces no habría lugar a la cobertura. Alguien podría alegar, interrumpir es cortar la continuidad, pero no necesariamente detenerse. Y de tal manera estaríamos entre la posición de, seguramente, del interés del asegurador o del asegurado que lo haga. Y es que no todos los textos de póliza son claros. Por supuesto, hay aquellos que dicen interrumpir total o parcialmente. Ese daría más luces, ¿de acuerdo? Pero hay otros que simplemente dicen, y conozco otro texto específico, que ya se volverá en siniestro en algún momento, interrumpir o detener. Y entonces entramos en toda la interpretación, diría yo, doctor Boris, con mucho respeto, que serían negocios bien bonitos en los que sería muy interesante estar. Pero interrumpir o detener, ¿qué significa? Que estoy utilizando un sinónimo, es decir, una O inclusiva, son como decir bonito o bello, o son dos hipótesis distintas, interrumpir o detener, como quien dice bueno o malo. Eso es donde girarán enormemente las discusiones. Ahora bien, ratifica toda esta situación el que las coberturas de lucro cesante, cuando no haya un daño material, también han existido, pero son la excepción. Son la excepción. Y podemos encontrar ejemplos concretos que han sido, digamos, técnicamente más comunes, como la denominada cobertura de rotura de maquinaria por pérdida en proveedores o rotura de maquinaria en proveedores. Esta es una cobertura que existe hace mucho tiempo, que en su esencia no requiere el daño material en el asegurado, pero sí cubre el lucro cesante del asegurado por el daño que sufra un tercero. Normalmente es una cláusula que se utiliza cuando una empresa tiene proveedores limitados, de tal manera que si su proveedor se siniestra, él no puede funcionar y ella se puede contratar. Pero ha sido siempre la excepción y miren que de todas maneras al menos exige un daño material en un tercero y además con la referencia que además esté cubierto por la póliza del asegurado, es decir, que sea una hipótesis similar a la que se le hubiera cubierto al asegurado. Esos lucros contingentes han existido, pero son la excepción. Y la excepción más grande de todas, que desde el punto de vista al menos conceptual, ratifica un poco desde el punto de vista técnico lo que estamos diciendo, es la más excepcional todavía cobertura de un lucro cesante sin daño material. ¿Existen? Sí, son ejemplos muy cortos, aunque el mercado de Londres prevé que solo en ellos pueda generarse un pago de 900 millones de libras. Pero para todos los efectos, tiene que contratarse específicamente y el ejemplo más actual que le da contenido a esto es el torneo de Wimbledon. El torneo de Wimbledon, aparentemente, dicen las noticias internacionales, a partir de la epidemia del SARS de hace unos años, pues fue consciente de la situación y siendo consciente de la misma, contrató un seguro de lucro cesante
que no tiene específicamente la condición para su cobertura de que haya un daño material cubierto, sino incluso la hipótesis de pandemia. Las noticias internacionales ya nos avisan que pagaron más o menos durante varios años entre 1.2 y 1.5 millones de libras por su seguro. Nos imaginaremos el costo y adicionalmente, o mejor, la conclusión es hoy van a recibir alrededor de 100 millones de libras. Pero lo que hay que hacer énfasis es, contrataron ese seguro específico, pagaron el precio, porque no es común que haya esas coberturas de lucro contingente en el mercado, o por lo menos nunca que sean absolutamente, digamos, comunes o baratas. Y de esa manera es la situación. Ahora bien, como creo que he podido dar la idea, estamos hablando de un altísimo contenido técnico y de valores importantes. Aparentemente, lo que ha sucedido, y sobre todo en pequeñas y medianas empresas, es que tenían la cobertura estándar y se vino entonces a sentir que hay una sorpresa, como si el sector asegurador estuviera incumpliendo indebidamente sus compromisos, cosa que no tengo por qué atacar ni defender. Sencillamente es que si la cobertura estaba contratada, como ha existido técnicamente, con la condición de daño material, pues no habría lugar a la misma. Sin embargo, la sorpresa sí está llevando a una situación, principalmente en Estados Unidos, de gran preocupación. A principios del mes de abril, 7 estados presentaron proyectos de ley en Estados Unidos, ya hoy día son 6, Luisiana lo retiró esta semana, que ante esto que yo llamo como la sorpresa supuestamente sobre el alcance de la cobertura, presentaron proyectos de ley para obligar al sector asegurador a pagar retroactivamente con las pólizas que no tenían cobertura o que no la habían tenido. De hecho, incluso hay un proyecto de ley nacional o federal, mejor en los Estados Unidos, que también busca lo mismo. Por supuesto, esto ya trasciende la importancia y a nivel mundial, porque obligar mediante ley a que se dé cobertura a algo que no estaba cubierto, por supuesto tiene unos cuestionamientos constitucionales importantes. No son pocos los autores que han mencionado que sería una absoluta e indebida intrusión del Estado en el marco contractual y, por supuesto, preocupa la solvencia del sector asegurador. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico, pues ningún problema hay de saber que no estaba cubierto, que no se contrató un lucro contingente, pero obligar a pagar algo que no estaba cubierto cuando la prima nunca se cobró por eso, y segundo, cuando estamos hablando de riesgo catastrófico, como puede ser el de la pandemia, pues obviamente, ya ha dicho la Asociación de Aseguradoras Británicas, sería algo así como parafraseando la idea, un pasaporte a la insolvencia. Es tan así la preocupación que el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también se ha pronunciado diciendo que hay que tener cuidado con realizar ese tipo de proyectos o de proponer ese tipo de ideas quizá políticamente correctas, pero no técnica ni financieramente. Entonces, estamos ante una problemática de ese tamaño. En nuestros países seguramente pasa lo mismo. Por lo menos en Colombia he tenido al menos 2 conceptos en los que se me ha solicitado pronunciarme sobre la cobertura y en efecto lo que tenemos es la cobertura estándar. Sin embargo, quizá el problema de protección al consumidor estará. Creo que tengo que relevar para concluir este punto, Boris, es mucha de esta discusión dependerá de los textos de pólizas. No se puede generalizar. Los textos son muy disímiles, por supuesto nos enfrentaremos a traducciones del inglés que seguramente no estén bien hechas y eso favorecerá o no cierta posición. Nos enfrentaremos a que las redacciones sean distintas, depende del reasegurador, nos enfrentaremos a eso, pero yo sí creo que hay que hacer énfasis en ese punto. No importa el interés que tengamos ni el cliente para el que trabajemos, la referencia tiene que ser la póliza. De hecho, cierro con una última anécdota internacional. La misma autoridad de conducta financiera de Inglaterra, dicen las noticias justamente el día de hoy, que presentará un caso o llevará un caso como referencia a los tribunales ingleses y que eso sirva de guía, como para decir, cuando esté claro que tiene que haber daño material, no tienen que pagar, pero cuando haya duda y ante la duda, seguramente van a tener que hacerlo.
Entonces, esa es una problemática muy grande que está afectando enormemente, digamos, o que está moviendo el sector asegurador y es, curiosamente, por el lado de los seguros de daños y no por el lado de los seguros de personas. Escuchándolo, Gabriel, yo debo hacer un análisis de esta brillante exposición que has hecho a partir de asumir la posición de un empresario, de una pyme, de un empresario de cualquier nivel, de un asegurado, de un consumidor de seguros. En el caso de Costa Rica, y esto es importante para que los estimados amigos de habla hispana o de otro idioma que nos estén viendo y escuchando lo tengan claro, en el caso de Costa Rica, esa previsión, digamos, de alguna forma, de una eventual inconstitucionalidad de hacer un análisis de este tipo, digamos que nosotros la tenemos a la inversa. Ya incluimos esa protección al consumidor en nuestra constitución, en las leyes especiales de seguros, le damos un énfasis directo al trato del asegurado como un consumidor de seguros y de ahí nos vamos a la ley específica sobre el consumidor. Y en los distintos procesos, digamos que la jurisprudencia nuestra ha resuelto, ha tenido esa intervención que vos hablabas ahora, Gabriel, del Estado, esa injerencia legislativa, digamos, en la industria de los seguros, nosotros la hemos tenido no solo a nivel legislativo, sino a nivel jurisprudencial. Y debo decir que yo no solo la he apoyado, sino que la he motivado y la he fomentado. No quiere decir que no esté consciente de que la consecuencia es precisamente lo que vos hablabas ahora, una licencia o un camino hacia la insolvencia, ¿verdad?, de las aseguradoras, precisamente si se coge ese camino como la constante. Por eso es que yo siempre digo que debemos analizar los casos concretos y aplicar el derecho y la justicia que corresponde a cada uno de esos casos concretos. Pero a la hora que judicializamos un conflicto en materia de seguros, Gabriel, estamos poniendo en nuestras manos la industria del seguro en un tercero, llámese juez o llámese árbitro, para que sea quien resuelva con parámetros que habitualmente van a estar muy diferentes a los nuestros. Porque yo te escucho hablando, Gabriel, e inmediatamente digo, pienso en ese asegurado, en ese consumidor, que cuando usted termina de hablar, dice, pero por Dios, a mí nadie me explicó de esa forma la póliza. Yo no sabía que había tanta diferencia en lo que se llama lucro cesante. Yo entiendo lucro cesante de una forma. A mí no me hablan de ALOB, ni de BI, ni de 10, DSU, ¿verdad? Entonces, cuando ese consumidor, cuando ese asegurado escucha una explicación de ese tipo, posiblemente diga, mire, si a mí alguien me hubiera hablado como me habló el doctor Vivas, pues yo lo pienso para tomar la póliza, porque posiblemente no me hubiera interesado tal vez que esa cobertura de daño inmaterial en un caso como este estuviera excluida, entonces posiblemente no me hubiera interesado, porque el tema de las pandemias ya viene desde hace ratos y ya era algo que podíamos prever como algo preocupante y el ejemplo Wimbledon es el más claro de que eso está en la mente de mucha gente, ¿verdad? Posiblemente así estén pensando lo que pasó en Tokio, por ejemplo, el traslado de las Olimpiadas, o sea, cuánto significó para muchísimas empresas ese cambio. Estaba viendo el otro día, Gabriel, que en una empresa que fabricaba artículos de estos, de souvenirs, había perdido alrededor de 170 millones de dólares con solo que dieron el anuncio, ¿verdad? De que se trasladaban ya las Olimpiadas para un año después prácticamente. Y que entonces su negocio se veía interrumpido o su negocio se veía disminuido, porque el tema de los conceptos, Gabriel, es un tema fundamental a la hora de la aplicación del derecho, ya cuando está judicializado o cuando tenemos que resolverlo en un arbitraje, porque el juzgador es el que tiene que interpretar las normas. O sea, cuando estamos de este lado del análisis que vos hiciste tan brillantemente, entonces comprendemos que la industria de los seguros tiene sus parámetros, tiene sus requisitos, tiene sus reglas, tiene sus principios, y que entonces es inconcebible para alguien que está en la idea de los seguros pagar
por algo que el asegurado no pagó. Es decir, si tenemos plena conciencia que no obtuvieron una cobertura en las condiciones que ahora le quieren exigir que le pague, pues es injusto completamente para la aseguradora porque nunca percibió una prima, un premio. No sé si habrá otro término, Gabriel, vos que... No, no, en Colombia también es prima como en Costa Rica. Ok, excelente. Entonces, como no obtuvo esa prima, entonces, digamos, para la aseguradora es inconcebible que el juez o el legislador venga a meter la mano para cambiar esos conceptos que los tenemos tan claros. Y hay que hacerlo, o sea, hay que tener claro de que ese aplicador del derecho se va a nutrir de circunstancias completamente nuevas. Siempre me encanta recordar a un autor chileno de los años 70, don Eduardo Novoa Monreal, cuando hizo aquel famoso libro del derecho como obstáculo al cambio social. A partir de eso, porque el derecho siempre va a estar detrás de las realidades y va a andar corriendo para ver cómo lo alcanza y no lo va a alcanzar, Gabriel, porque las realidades cambian todos los días y el derecho no puede cambiar. ¿A quién le corresponde entonces aplicar esos cambios? ¿Al juez o al árbitro o al conciliador, verdad? Al que tenga que resolver los conflictos. Conversábamos hace poco de la aplicación, por ejemplo, de la teoría finalista y evolutiva de interpretación de las normas jurídicas que se ha aplicado en el derecho internacional y sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos con muchísimo éxito, pero cada día más se aplica a todas las áreas del derecho, porque precisamente los juristas tenemos que estar claros de que esa realidad que nos hace cambiar día a día no puede nutrirse de normas o de cláusulas que no podían haber contemplado algo como lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día, porque por supuesto después del tema, cuando sale el tema del SARS en Wimbledon, toman esa decisión de tomar un seguro en esas condiciones, sí, pues no imaginaba una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, que supera, no sé, 100 veces o 1000 veces, no sé cuántas veces lo que pasó cuando se vino el tema del SARS, ¿verdad? Entonces, cuando yo te escucho hablando y me pongo en la posición de ese empresario, es inevitable pensar de que ya hay un vicio, por ejemplo, desde el momento mismo en que se me vende la póliza y no se me explica con esa claridad meridiana cuál es el tipo de lucro cesante, porque si hay colegas escuchándonos en este momento, Gabriel, que están en el tema del derecho civil o el tema del derecho comercial, van a decir, no, 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 lucro cesante involucra todo, involucra el tema, si hay un daño cuya causa es material, así como una causa que es inmaterial. Y entonces, ¿por qué me lo van a excluir? La razón es muy sencilla, contestaría Gabriel con base en la póliza, porque no estaba incluida, porque no fue concebida de esa forma la póliza. Si hubieran hecho como lo de Wimbledon, entonces sí, porque está pagando por un hecho futuro e incierto, ¿verdad? Que va a ser cubierto precisamente porque se previó que podía existir. En este caso, si no fue previsto, no tiene por qué pagarse. Pero ese es el dilema precisamente, Gabriel, en el que estamos. Esas son las discusiones precisamente que se tienen que dar. Ese es el campo, digamos, al que debemos abordar con mucho éxito, digamos, los que estamos involucrados en este tema. Y cuando nos toque defender la posición de la aseguradora, entonces, por supuesto, que tenemos todos los elementos que vos nos acabas de dar, pero también cuando nos toque defender la posición del asegurado, del consumidor de seguros, esos elementos van a ser vitales, porque tenemos que tener una visión con una construcción total de cuál es el problema que estamos por resolver. Gabriel, llegamos permíteme un segundo, solamente un par de cositas. Definitivamente, uno de los actores más importantes aquí va a ser el derecho del consumo. Y digamos, así como en Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú también lo tienen consagrado desde el punto de vista constitucional. Un poco el punto que yo ahí quisiera modalizar es, y cuando me refería a la inconstitucionalidad, es a crear una nueva ley que obligue a pagar retroactivamente lo que no estuviera cubierto. Creo que eso sí es exageradísimo. Sí, de resto, tal cual tú como lo dices y como traté de plantearlo, como cada póliza es distinta y cada cual, iremos a la interpretación de los jueces y no es mentira que en nuestra etapa histórica estamos en una interpretación a favor del consumidor. Pero quizá de llegar al extremo de una ley que haga eso cuando hubo prima es lo que quizá es
cuestionable. Y Bueno, de segundo, hecho, al primero que escuché con esa tesis fue a Donald Trump, ¿verdad? Haciendo, no, es lo que les digo, es decir, es allá, es tal cual. Y lo claro. otro es que mencionaste otra área muy importante de esta afectación que quizá puede estar también dentro del lucro cesante, pero no dentro de las pólizas que vimos, fueron todo el tema de cancelación de eventos. En efecto, al final, las pólizas de cancelación de eventos son unas pólizas de lucro cesante, pero su dinámica es completamente distinta a esta, a la de daño material, y por supuesto es una de las grandes afectaciones. Y simplemente es importante decirlos porque muchas veces esas pólizas se expiden por seguros de RC, no por seguros de daños principales. Entonces, simplemente para hacer esa modalización, pero por supuesto, esa es la gran afectación. Las pólizas de cancelación de eventos, que comúnmente estaban, pero pues allí también tendremos la discusión. ¿Había o no había exclusión de pandemia? Y ahí sí es distinto, porque esa no requiere de un daño material. Si llega a tener exclusión de pandemia, pues ahí ya no habría cobertura, pero si no la tiene, la discusión se abre y se abre de nuevo al texto. Dice cancelación de evento por cualquier causa o enumera algunas causas y ahí entonces entraremos en la discusión, sobre todo a nivel mundial, como existe, de las enfermedades notificables. Por supuesto, el COVID-19 fue establecido como pandemia y notificado como tal por la Organización Mundial de la Salud, y ahí entra a jugar de nuevo las limitaciones de cobertura. Gabriel, un punto importante. Estamos prácticamente a 45 minutos, por ahí más o menos, de esta primera parte. Esa es la propuesta que quiero hacerte. Como teníamos Perfecto. varios temas pensados, me parece que va a ser más interesante, y desde ya invitamos a todas las personas que nos están viendo que dividamos esto en varias partes y que dejemos este punto como el primero de esa charla sobre seguros que vamos a hacer, ¿verdad? Pero no quiero irme de este tema, Gabriel, sin acomodarlo, sin plantearlo desde algún punto de vista también, como se está viendo todo este tema ligado, por ejemplo, a la fuerza mayor. O sea, cómo los diferentes juristas, sobre todo los que están involucrados con el derecho privado o el derecho contractual a nivel general, han hablado y han ligado este tema a la teoría de la imprevisión y a la fuerza mayor, lo han ligado a los diferentes nombres que lo conocemos, principalmente a la famosa forma de concebirlo a través de la Reus Sigis Tantibus, ¿verdad? Pero específicamente podríamos hablar, Gabriel, para terminar este tema y que quede, digamos, ahí en el tintero, como decimos en Costa Rica, podríamos hablar de que el tema de la fuerza mayor se hace presente en este tipo de contratos de seguros que has hablado. Claro que sí. Eso es un muy buen punto. Simplemente introduzco hace poquito estaba en una audiencia virtual de un tribunal de arbitramiento y pues mientras armábamos todo, decía el presidente del tribunal, un importante jurista colombiano, decía, si se dieron cuenta que después de toda una vida profesional, ahora no sabemos qué es la fuerza mayor. Resulta que ahora es como un concepto que Como la creíamos panacea. todos tener claros, que nos habían enseñado en la universidad, que habíamos estudiado, que habíamos aplicado. Hoy resulta que pareciera que nadie lo tiene claro. O sea, ¿cuántos seminarios web se han hecho para discutir la fuerza mayor o no? Entonces, digamos, no soy yo el llamado a solucionar semejante tema como concepto, pero bien como tú lo delimitas, ¿cómo se hace presente en este tipo de pólizas? Pues hay un tema supremamente importante. Obviemos por un momento la discusión que ya presentamos del daño material o no. ¿Ya? Supongamos que la hipótesis de cobertura existe. Pero resulta que hay un punto que a mí me ha preocupado mucho y que ahí entrará a jugar si hay fuerza mayor o no, es el tema de las cargas o de las garantías que se imponen para la gestión del riesgo a los asegurados. ¿Por qué? Pensemos en una póliza de incendio. En una póliza de incendio se dice se cubre el incendio accidental súbito o imprevisto y es condición o es garantía o es una carga del asegurado hacerle mantenimiento al sistema de incendio una vez al mes. Señores, no, en este momento la economía está parada. Hay una orden de no salir. Empresas quietas. Si yo no puedo entrar o ir a hacerle el mantenimiento, o la empresa que normalmente lo hacía por la misma paralización de la actividad,
no está habilitada para hacerlo, no está en las excepciones, entonces ese incumplimiento de la garantía o de la carga después justificaría la negativa de un siniestro. Por supuesto, la primera respuesta en abstracto es sí, porque está incumpliendo, pero ahí es donde viene el punto, un minuto. ¿Hay fuerza mayor? ¿Sí? El hecho de que no hay nadie que preste el servicio, puedo decirlo como fuerza mayor, que me permita no cumplir con la obligación, la carga o la garantía, pero algo digamos que sirve para los dos lados. Y es que la controversia va a ser tan interesante de más o menos 5 países en que he visto los decretos de cuarentena o de aislamiento obligatorio. Todos tienen excepciones, obviamente el sector salud o las actividades que se han determinado como esenciales, pero prácticamente todos le han agregado en las excepciones de nuevo fuerza mayor. Entonces, sería también alegable, porque este alegato que acabamos de decir sería el del asegurado. Oiga, fuerza mayor, no hay quien me preste el servicio, estamos todos quietos, no podemos hacerlo. Podría el asegurador también decir, oiga, usted hubiera podido alegar la excepción de fuerza mayor de los decretos para ir a hacer el mantenimiento. Y estaríamos de nuevo en una situación en la que discutamos si el evento es imprevisible primero, y ya ha sido una de las grandes peleas, esta pandemia era previsible. A veces es fácil decir que el SARS ya existía, que el H1N1, pero también los periodos de recurrencia de este tipo de eventos pues son tan amplios que como en el terremoto, decir que son predecibles o no, por lo menos genera discusión. Ahora, suponiendo que como tuvimos 2 pandemias, claro que no a este nivel, en los últimos 20 años, con el SARS y con el H1N1, alguien podría decir, listo, era previsible, pero ahí es donde también la jurisprudencia y los autores han dicho, listo, puede ser previsible, pero no irresistible. Y si tengo una orden del Estado, pues es irresistible. Y ahí entraremos los abogados a dar la vuelta. Ahora, insisto en que el punto en el derecho de seguros aquí está, en el que podríamos tener controversias adicionales. Y lo que me parece importante es incluso plantearlo. ¿Por qué? Porque no me queda la menor duda que si uno estuviera asesorando a un asegurado, pues perfectamente podría decirle, oiga, notifíquelo. Diga, vea, no estoy pudiendo hacerlo. Eso sería una forma de defensa. El asegurador ante eso también, y defendiendo al asegurador, uno tendría el derecho, como lo habilitan las distintas legislaciones, pues a subir la prima, a rescindir el contrato, a alegar la grabación, etcétera. Habría soluciones o habría forma de gestionar esta situación. Lo que a mí me preocupa es que no veo que la gente sea consciente de eso y lo vamos a dejar es para un pleito muy grande posterior. Argumentos para los dos lados hay. Los dos intereses son válidos. Por supuesto, si el señor asegurado no hay quien le preste el servicio, pues en teoría no podríamos permitir que después termine perjudicado por algo que no está en su control. Pero también hay que entender desde el punto de vista del asegurador que la falta de mantenimiento puede generar ¿qué? Una agravación del riesgo de incendio que todavía puede permanecer estable. Entonces, ahí, en ese tipo de discusiones, también nos entrará un punto de determinar si esta pandemia, para estos efectos, constituye una fuerza mayor o no que habilite el incumplimiento de los contratos. Esta discusión no es nueva, así esa misma discusión la tenemos en agencias de viaje, la tenemos en hoteles, cancelación de eventos, etcétera. Pero aquí en seguros está en un punto muy importante, que es este. Hay obligaciones permanentes de gestión de riesgo que quizá en estos periodos no se están pudiendo cumplir y podría generar una discusión de este tamaño. Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a ahondar más adelante en el tema de las garantías y otros temas que tenemos previstos también. Me parece que en esta primera parte de nuestra entrevista hemos dado con un punto que es fundamental y que está muy en boga. Y te agradezco profundamente, Gabriel, la disposición y esa forma tan maravillosa de poder entregar tu conocimiento. Muy contento y muy honrado de poder compartir esta pantalla con vos y poder llevarla hasta todo el mundo de habla hispana. Un fuerte abrazo, Gabriel. Continuamos analizando la segunda parte para una segunda entrega para todas las personas que nos acompañan. Perfecto, Boris. Muchísimas gracias a ti. Como siempre, pues es un placer tener discusiones jurídicas contigo, además de la amistad que desde hace años pues, nos acompaña. Ojalá algún día lo podamos hacer presencial. Siempre he sido un admirador y gusto mucho visitar tu país y estoy abierto a cuando quieras que sigamos conversando. En la medida que yo pueda colaborar, para mí será un placer.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Gabriel. Gracias, Boris, que estés muy bien.